una vez más a Susurros del Alma y esta semana vamos a hablar con una persona que llevo una semana siguiéndole y viendo lo que hace en su cuenta Instagram y me gusta lo que dice, me gusta lo que hace y me gusta cómo piensa y creo que os va a gustar lo que tienen que decirnos hoy porque os va a abrir la mente un poco más y va a dar herramientas a cómo hacerlo. Por lo que he visto. Así que vamos a dar la bienvenida a Antonio Herrero. Hola, Antonio. Hola Peter, muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. Pues nada, vamos a entrar en materia. Cuéntanos lo que suele preguntar a las personas, las terapeutas, las que llamo yo, em, para empezar, para que la gente vea que son gente normal y corriente, es cómo empiezan, cómo se despiertan a la vida espiritual o a esta vida a lo que te dedicas ahora. ¿Cómo fue tus comienzos en esto? Soy tan normal y corriente que ni siquiera me considero a mí mismo terapeuta. De hecho, es la primera vez que escucho esa palabra para referirse Es a mí. para poner un nombre a las personas que se dedican a esto. Pues, ¿cómo empecé? Yo antes me consideraba, iba a decir tremendamente, terriblemente ateo. De hecho, creo que era la persona más atea que conocía. Y todo lo que tuviera que ver con la mera palabra de Dios me molestaba. Así literalmente, no es una exageración. Si yo estaba leyendo un libro donde de repente alguien menciona, donde el autor mencionaba la palabra Dios, me molestaba. Me molestaba de verdad. Sí, Muchas sí. veces me daban ganas de seguir leyendo, de parar el libro. Me quedaba pensando y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué están todos locos? ¿Por qué otra vez alguien tiene que mencionar esto? Y el cómo fui transitando hasta donde estoy hoy, pues fue muy gradualmente, muy de a poquitos, pero creo que empezó, para empezar, mi madre se siente atraída por el yoga, aunque no lo ha practicado prácticamente nunca, se siente atraída por la meditación, aunque no lo ha practicado demasiado, sí que ha hecho algún curso, y se siente atraída por un poquito el desarrollo personal, aunque no de manera profesional como puedo hacerlo yo. En Hmm. plan, lo digo ¿Hace, un poco de broma, lo profesional, pero quiero decir intensamente. hace Digamos que cuánto le fue interesaba. esto? ¿Hace cuánto fue? Te pregunto porque hubo un boom en el 2006, 2007, cuando salió El Secreto. Hubo un boom enorme del Mm. desarrollo personal. Yo te digo, preguntándome que de dónde me viene, digo que me puede venir un poquito de mi madre, pero nunca lo he visto así demasiado conscientemente. Pero como Vale. yo siento más que empecé, es en el 2014, ten en cuenta que tengo ahora 40 años. En el Hmm. 2014 conocí a una chica que practicaba yoga Sí. y a raíz de eso ella me empezó a animar a que practicara alguna postura. Eso me llevó a ir a alguna clase, eso me llevó a descargarme una aplicación de meditación y practicar 1 o 5 minutos diarios. Eso me llevó a con el tiempo practicar más yoga y me llevó a irme a la India en el 2018 a hacerme mi primer curso de yoga. Me he hecho dos. Y luego, pues más pasos, retiros de meditación y todo eso. Pero todo empezó así más con esta chica. Pero es que uno nunca sabe dónde empiezan las cosas, porque antes de esa chica yo había leído ya muchos libros de desarrollo personal. En el, en- Más o menos en el 2008, cuando yo tendría unos 25 años o por ahí, empezó a interesarme mucho, pero mucho, el desarrollo personal. Entonces empecé a leer diferentes libros, Sí. incluido El poder de la hora de Eckhart Tolle. No sé Sí. si lo leí en esa época, no Sí. sé ni cuándo salió, pero sé que lo leí hace mucho tiempo. Sí, sí. Más o menos esa es mi historia. Sí, sí. Es que esa frase famosa que dice cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y poco a poco te ha ido llegando pequeños señales, ¿no? Yo pienso que todo, hablando del maestro, pues para mí el gran maestro, o uno de los grandes maestros, Jesucristo, cuando dice, que no sé si lo dice Jesús, pero vamos a imaginar que lo dice él, creo que de hecho es Mateo, lo de busca y hallarás, llama a la puerta y se te abrirá, pregunta y será respondido. Para mí todo empieza con esa búsqueda. Todo en un ser humano empieza en el momento en el que tu mente empieza una búsqueda. Yo lo llamo cuando tú miras hacia arriba. Las personas, cuando miramos solo hacia abajo, pues es casi imposible que crezcamos. Mm, Tienes que mirar hacia arriba para poder crecer. O tienes que mirar, si estás caminando, tienes que mirar muy lejos
para poder llegar lejos. Pero creo que la mayoría de los seres humanos que están lo que solemos considerar erróneamente dormidos, porque aquí dormidos creo que estamos todos, menos dos o tres, pero Sí, cuando consideramos erróneamente a los demás como si estuvieran dormidos, eh, yo creo que lo principal es que están muy en sí mismos, están muy en el presente, están muy en el presente pero mal, no en el presente bien, sino en el sí, 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 presente en actitud de supervivencia. sí. Entonces, cuando no hay una búsqueda a largo plazo, creo que es imposible. Pero todo empieza con esa actitud mental. Y en mi caso empezó esa actitud mental a los 23, 24 años. Y eso es cuando empezaste ya a tomarlo más en serio y empezar a hacer cursos y cosas de estas, ¿no? Y Cursos no me he hecho prácticamente ni uno en mi vida. De meditación y de yoga y de eso sí, pero quiero que cursos de otras personas que instruían en el desarrollo personal, como podría ser un Tony Robbins o un Jim Rohn o sí, un Jorge Blay, creo que se llama, o cualquiera de estos. No sí. sé, no, nunca lo he hecho. Mm. Todo ha sido gracias a los libros. Sí, sí, sí. No, pues parecido a mí. Yo empecé Mm. con El Secreto. Eso es lo que me despertó, me hizo un llamamiento y lo entendía, pero no lo entendía. Lo entendía, pero me parecía como una magia, como una... Digo, esto no es... Esto, si es verdad, porque lo está diciendo personas muy reconocidas en el mundo, o sea, médicos, doctores en ciencia y de... Entonces voy a investigar. Entonces empecé a investigar y ahí es donde empezó mi desarrollo. Y ahí me llevó a Eckhart Tolle, me llevó a Dr. Wayne Dyer, me llevó a muchísimas personas de esto de desarrollo personal y a otras personas, otros maestros, o sea, más ya tirando hacia la India, tirando hacia más dogma, más no religioso, sino espiritual. Peter, Y te sí, digo una frase espectacular relacionada con El Secreto. Yo no dime. me he leído El Secreto, lo tengo aquí de hecho, pero nunca me lo he leído. Oh, la leí un montón Es de una veces. frase de la Biblia que la descubrí hace muy poquito y seguramente sea la, la razón principal por la que Rhonda Byron escribió el libro. Podría Mm, asegurar que esa mujer, tras leer esas palabras, decidió escribir el libro. No recuerdo exactamente de quién es, pero está en la Biblia y dice así: Cuando oréis, pedid como si ya lo tuvierais mm, y lo tendréis. mm, Eso es literalmente todo el tinglado que se ha montado después con El Secreto. mm, Sí, sí, eso lo comentó también Greg Braden. Greg Braden también lo dijo. Y también lo dijo de la montaña. Si dices que la montaña se mueva, se moverá. Si lo sientes si cuando los dos coinciden, o sea, mente y corazón, la montaña se moverá. Dice la montaña. Ese también lo dijo él. Sí, es probablemente, pero es la base de muchos de los que son de este tipo, Tony Robbins y todos estos, se basan en eso. Se basan en que coincida la mente y el corazón, ¿no? Que hay una vibración igual Coherente. entre los dos y que coincidan los dos, ¿no? Que haya una conexión corazón-mente. Y está Mm. científicamente ahora comprobado por Greg Braden y Joe Dispenza y todos estos. Han hecho montones de pruebas para decir que es así. Es así. Hay una, hay una cosa que dices en uno de tus vídeos en Instagram que dice que hay unas prácticas que puedes hacer a diario en tu vida para llegar a tu mejor, no, su mejor potencial, la persona que llegue a su mejor potencial. Hay unas prácticas que mencionas. ¿Cuáles son esas prácticas? Meditación vipassana, yoga, aunque decir meditación vipassana y yoga es un poco repetitivo porque en el propio yoga está incluido la meditación. Vale. Pero bueno, para los no versados o los no muy versados, pues digamos que vamos a separar entre meditación, es decir, concentración, y luego prácticas corporales como asanas o pranayama o pratyahara, que es la poner los sentidos hacia adentro. Y más allá de eso, lo que es a efectos también más convencionales, el mero hecho de tener un cuaderno. Yo es que eso que dices tú de las prácticas que tiene que hacer un ser humano para llegar a su máximo potencial, eso es lo que está basado
digamos, todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo enseño y los retiros que organizo y el libro que he escrito está relacionado con esas prácticas de las que hablas. Sí, sí, Y por un lado separo, a ver, ¿cómo explico esto? Yo concibo al ser humano en todos los campos. Pienso que cuando hablo de máximo potencial, hablo de máximo potencial en todos los campos, o al menos todos los campos que para mí son importantes. Es claro. decir, cómo puede tener una mente tranquila gracias a la Mm, meditación, cómo puede tener una mente agradecida gracias a la técnica del agradecimiento que utilizaban los estoicos, cómo puede conseguir cosas en la materia, es decir, cómo puede valerse por sí mismo, cómo puede lo que yo llamo gobernar su vida y para eso necesita escribir sus objetivos todos los días al despertar, es decir, que no se ponga a hacer lo que le apetezca, sí, que cada mañana al despertar tenga muy claro lo que va a hacer en ese día. una rutina, ¿no? Escrita, quiero decir. Rutina sí, pero más bien hábito y más bien decisión consciente diaria Sí. de qué es lo que más le beneficia. Mm, Y si lo que más te beneficia es lo que fue el día anterior y luego el día anterior y luego el día anterior, genial porque estás construyendo algo. Pero sí, si un día necesitas hacer otra cosa, es decir, que no estoy apegado a mi rutina. Si utilizo sí, una sí, rutina es porque para mí es un sistema. entiendo, Y sí. luego te explico otra serie de prácticas de cómo ser rico en esta sociedad, cómo conseguir dinero. Es decir, qué mentalidad tienes que tener, qué prácticas tienes que hacer. Y si quieres que te lo diga, es simplemente tienes que construir cosas, tienes que aprender a construir, aprender a crear, es decir, utilizar el poder de tu mente para crear un libro, para crear un negocio, para crear un cuadro, para lo que sea. Y además de eso, tienes que aprender a vender. Y además de eso, tienes que aprender a invertir de forma sistemática. Es decir, que la inversión, cuando las personas habrá muchas personas en tu canal como que te estén escuchando que no hayan invertido en su vida, porque salvo que Mm, estén en un canal relacionado con la inversión, puesto que no nos ha enseñado nadie a invertir, la mayoría de la gente no invierte. Y la mayoría de la gente que no invierte piensa que la inversión es algo o de gente que sabe mucho, punto uno, o que es una cosa esporádica, como pues ahora voy a invertir como una vez al año voy a invertir, pues ahora que tengo un dinerito en la cuenta voy a invertir, pues ahora voy a ir al director de mi banco y le voy a preguntar en qué invertir, o ahora me voy a leer un par de libros y voy a ver en qué invierto este dinero que llevo ahorrando 6 meses. Todo esto que acabo de decir es un error. La verdadera inversión es la inversión por sistema, es decir, la persona que aspira a ser rica tiene que ser muy consciente de que tiene que pensar siempre en términos de inversión. mm, Me explico, voy a tratar de aterrizar esto un poco. Cuando un agricultor guarda todas las semillas, es decir, un agricultor planta un tomate o sí, tiene un tomate en la mano, ¿verdad? De ese tomate le quita las semillas sí, y esas semillas las guarda, o imagínate, del tomate lo parte por la mitad, medio tomate se lo come y el otro medio guarda las semillas y las planta. No es sí, una cosa que hace una vez en la vida. Como, oh, mira, Peter, he invertido, he cogido mis semillas y las he plantado. Eso se llama inversión. Tú plantas las semillas, el agricultor guarda parte de las semillas que tiene, en vez de comérselas, las siembra y entonces el año siguiente, en vez de un tomate, tiene 50. Y de sí. esos 50, una vez que salgan las semillas, tiene 500. Y de esas 500, una vez que salgan las semillas, eso se va multiplicando exponencialmente, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo que tiene que hacer cualquier persona con su dinero. Mm. Tiene que invertir siempre, no es una cosa esporádica, sino que tiene que invertir siempre. Y esto creo que como pincelada más o menos te describe un poco a lo que yo me dedico y a lo que yo me dedico a enseñar. ¿Cómo Ah, conseguir? Cuando yo hablo de, el título de mi libro es Un manual hacia la grandeza, pero cuando hablo de la grandeza, que tú le has llamado máximo potencial, da igual cómo le llamemos, es entender que el ser humano para llegar a su máximo potencial tiene que comprender una serie de herramientas, tiene que aplicar una serie de prácticas. No son 100 ni 200, son unas poquitas. Y si dominas esas poquitas, te pasas el juego de la vida. Eres feliz, eres fuerte, físicamente hablo, eres fuerte mentalmente, tienes una dirección, además tienes una mente en calma y además eres rico. Es muy importante lo que acabo de decir.
no tienes que saber muchas cosas, pero tienes que asegurarte de que las que sabes sean las correctas y las practiques mucho. Como me decían en la India, do your practice and the rest is coming. Mm. Es disciplina, vamos. Hay que ser Disci- disciplinado. sí, disciplina. A ver, no. Es que esto también es importante. No es solo tener la disciplina, porque disciplinada es la mayoría de la población. Es decir, el hombre, antes me decías que ha sido profesor durante muchos años. Mm. El Peter que era profesor durante 25 años en una escuela, el hecho de que fueras todos los días de tu vida o de lunes a viernes a una escuela durante X años, eso te convierte en disciplinado, por el mero hecho de que estás haciendo algo todos los días. Eso es disciplina. Mm. Pero tú no eres rico, ¿verdad? O No, por lo menos no te hiciste rico yendo a dar clase en esa escuela, ¿verdad? no. Entonces no es la disciplina, es la disciplina aplicando el conocimiento correcto. Eso, sí, a eso me refería. Teniendo los conocimientos y una disciplina, porque tienes que tener disciplina, para sí, porque si Eso no, es, no llevas a cabo el plan que estás diciendo tú. eso La es, planificación. eso Primero hay que es. planificar bien y luego la disciplina de llevarlo a cabo todos los días. Eso es. Lo que me da no es tristeza porque cada vez entiendo un poquito más cómo funciona este planeta y el universo y todo es perfecto. Pero lo que me da, entre comillas, entre tú y yo, tristeza es que he descubierto que es extraordinariamente fácil. Es decir, que el ser rico, que el tener una vida infinitamente mejor que la inmensa mayoría de la población, es extraordinariamente fácil. Lo que es difícil es acceder a esa información. Lo que Sí. lleva años Mm. es eliminar el ruido terrible que existe en esta época de la historia, saber discernir, palabra que le gusta tanto a los orientales, viveka, saber discernir lo que es real y lo que es incorrecto y conseguir focalizarte en ello. Pero una vez que entiendes perdona, una vez que encuentras el conocimiento correcto, es cuestión de tiempo de que seas rico, libre, fuerte, sabio y feliz. Pues muy bien. Pues me gusta lo que estoy oyendo. Me gusta mucho lo que estoy oyendo. Eh, Hay otra cosa que comentas que es el fortalecer el corazón. Y eso tengo entendido que es no dejar que lo que hacen los demás que te hagan tanto daño, ¿no? ¿A eso te referías? Creo que te refieres a una frase que dijo Thich Nhat Hanh, que si lo he pronunciado mal, perdonadme porque nunca he aprendido a aprenderme su nombre, no sé si era de Tailandia o de dónde era, un monje muy famoso que falleció hace 1 o 2 años, que vivía en Francia. Él te dice una frase preciosa, que de hecho es una de las veces que más he llorado en toda mi vida fue tras leer esa frase. La leí en mi primer viaje a la India en 2018 tras un curso de meditación de 10 días en Dharamsala, en Tusita. Me compré un librito que se llamaba Cómo amar y en la primera página, en la primera, decía lo siguiente, el maestro Thich Nhat Hanh. Tu corazón es como un río. Si pones un puñado de sal en un vaso de agua, ese agua se convierte en imbebible. Pero si pones el mismo puñado de sal en un río caudaloso, no le afecta en absoluto tu puñado de sal. Y el agua se puede seguir usando tanto como para beber, como para bañarse, como para mover molinos. Si tú tienes el corazón pequeño, si tu corazón es como, como un vaso de agua, cualquier cosa que hagan los demás, cualquier falta que cometan los demás, va a convertir tu corazón en imbebible. Tú vas a reaccionar, tú te vas a cabrear, tú vas a hacer de ese momento una situación incómoda. Pero si tu corazón es enorme y tiene la capacidad de albergar las pequeñas faltas que cometen los demás, tú no vas a reaccionar,
no les vas a juzgar, de hecho, incluso les vas a amar, y gracias a eso vas a permitir que ellos se den cuenta de sus propios errores y se puedan transformar. Bueno, esta es la frase literalmente que dijo Thich Nhat Hanh. ¿Y qué es lo que significa a efectos prácticos? Intuyo que la inmensa mayoría de los mortales que han pasado por la Tierra no saben comprender qué significa esa frase. Y yo creo que estoy empezando a comprenderla, puesto que me dedico a hacer un tipo de meditación, que es la que enseñó Buda, o una de las que enseñó Buda, que es la meditación vipassana. No puedo hablar de esa meditación, solo puedo decir que le he aprendido en unos cursos gratuitos, los cursos de Goenka, si has oído hablar de él, se hacen en todos los sitios de prácticamente todos los países del mundo, o en muchos de ellos. En España hay 2 centros, en Inglaterra hay uno muy famoso, o hay 2. Pero básicamente, lo que se... por cierto, he olvidado una cosa. Al final de ese texto que dice Thich Nhat Hanh, hablando del corazón y el agua, dice, y la gran pregunta es, ¿cómo agrandar el corazón? ¿Vale? Y la gran pregunta es, ¿cómo agrandar el corazón? Porque está muy bien eso, pero si te quedas solo en palabras, no sirve nada. Claro. Entonces, lo único que puedo decirte, porque yo no estoy capacitado para dar instrucciones de meditación, lo único que puedo decirte es que a través de la meditación que enseñó Buda, tú vas a ir vas a ir purificando tu mente. Vas a ir purificando todas las partes de tu cuerpo. Vas a hacer lo que se llama, te vas a ir iluminando gradualmente. Sí. ¿Vale? Sí. A medida que tú quites de tu corazón y de tu cuerpo y de tu mente aquello que es ruido, aquellas vibraciones densas, aquel dolor que te acompaña desde que naciste o que aquel karma que has ido generando, va a ocurrir que tu corazón se va ensanchando. No sé si es literalmente, ¿vale? Sí. No sé, y no estoy hablando del corazón físico, estoy hablando ya, sabes, Sí, sí. si sabes un poquito de estos temas, que me da que sí, Sí. sabes que existen otra serie de cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo etérico, etc. Yo de eso tampoco puedo hablar porque no tengo ni la más remota idea. Lo que sé es que es lo que he leído. E intuyo que a medida que tú vas purificando tu mente a través de la meditación, literalmente tu corazón se va sanando y podríamos decir que se va quizás haciendo más grande. Expandiendo, sí. Y lo que yo sí que te puedo decir es que lo que yo he experimentado a través de los cursos de meditación que he hecho es que las cosas que antes me molestaban han dejado de molestarme. No todas, porque todavía no soy Buda, pero muchas de las cosas que antes me molestaban ahora no me molestan. Y esto es importante clarificarlo, puntualizarlo. No es un ejercicio mental que yo tengo que hacer o no es una intención que yo pongo para que esto que diga Peter ahora no me moleste. No, ocurre de forma espontánea. Es decir, si tú haces el trabajo en el cojín de la meditación, una vez que sales del cojín de la meditación, directamente lo que Peter dice que antes me molestaba, si Peter lo repite, ya no me molesta. Yo no tengo que hacer nada, no es un proceso que yo tengo que hacer. Sí. ¿Me explico? Sí. Es la gran diferencia con la psicología, es la gran diferencia con la mayoría incluso con lo que nos enseñaron los estoicos. Lo grande de la meditación de Buda es que literalmente te quita las causas de la infelicidad. Literalmente. Tú no tienes que hacer nada más allá de eso. Tú medita correctamente y las impurezas mentales se irán. Y con las impurezas mentales tu mente se clarificará y tu corazón se expandirá. Precioso. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Y perdóname una vez más, vuelvo a repetir que esto no es algo a nivel teórico. No. Esto es algo práctico. Tú haces una práctica muy concreta, que esa es la que yo no puedo enseñar. Recomiendo ahora a todo el mundo que nos esté escuchando que vaya a Google y busque charla día 1 Vipassana. Y que si le apetezca que se la escuche y que luego se escuche las 9 restantes. Vale. Eso es lo que puedo decir. Y que si siente la llamada y siente que esto que está escuchando tiene cierto sentido, que cuando se vea preparado se haga un curso de 10 días. Eso es lo mejor que puedo decir. Pues mira, sí, lo que podemos hacer es poner el link en la descripción del vídeo y que quiere visitar y vaya a verlo y escucharlo y que Perfecto. si no resigne con ellos, que lo dice, cada uno es libre de lo que hace, lo que es libre albedrío aquí.
Perfecto. Cada uno que haga lo que sienta y nosotros respetamos a todos. Em, ya que hemos hablado del corazón y de expandir el corazón, em, hay una cosa que dices que hay que intentar evitar para no hacerte daño, es evitar información dañina, que hoy en día hay muchísimo. Da igual donde mires, en la calle, en la tele, en internet, da igual donde vayas, hay información dañina. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hay que evitarlo? Porque la información precede a la acción. De hecho, la propia palabra información, las palabras, tus pensamientos, la información que tú tienes dentro de tu mente es lo que da forma a tu realidad. Hay una frase que nos decían en la India que es mind control the body, body control the mind, mind shape our reality. Perdona, me he equivocado. Mind control the body, body control the actions, actions shape our reality. Esa es Sí, la frase correcta. sí. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo que creo que es brillante, ¿vale? El otro día fui a casa de mi madre y para no variar la televisión estaba puesta. Por cierto, yo en mi casa no tengo televisión, nunca he tenido, nunca jamás he tenido televisión y o mucho me equivoco, nunca jamás la tendré. Yo llevo sin televisión en las casas que he vivido pues 15 años más o menos, sin tener televisión. Bien, el otro día fui a casa de mi madre y mi madre tenía la televisión puesta y estaban echando un capítulo de Los Simpson, de las nuevas temporadas estas horribles que han creado. ¿Y sabes lo que estaba ocurriendo en el momento en el que yo entré por la puerta y vi la televisión? Pues Homer se cabreó con Bart, lo típico. Entonces coge Bart un palo de la chimenea, como podría ser este, cualquiera, lo Sí. tengo aquí, y se lo estampa en la cabeza a Homer. Homer, a continuación, coge un cuchillo, ya no me acuerdo, pero era algo parecido. Sí. Coge un cuchillo y se lo clava a Bart. Creo que era al revés. Y el cuchillo, como Homer es gordo, hacen la broma como si se quedara ahí enredado en sus tripas. Cualquier mierda de estas. Bien, ahora viene la parte importante. Eso, Peter, es información que ha entrado en mi mente. ¿Vale? Es información que ha entrado en mi mente. Si yo mañana o si yo al día siguiente de haber obtenido esa información tengo una discusión con mi padre o con mi pareja, en el momento en el que esté discutiendo con mi pareja, mi cerebro, de forma automática y de forma extraordinariamente rápida, echa mano a todos los cajoncitos que tiene en su mente relacionados con cómo resolver conflictos y uno de los cajoncitos será los 4 libros que me leí sobre cómo resolver conflictos. Otro de los cajoncitos será las veces que vi a mis padres resolviendo conflictos. Otro cajoncito será las 84.000 películas que he visto cómo se resuelven conflictos. Sí. Y va a depender de mi capacidad de discernir en ese instante, en el momento en el que estoy obteniendo, mi mente rápidamente está accediendo a toda esa información en los cajoncitos. Una de las informaciones que yo voy a acceder es al hecho de coger un palo y reventárselo en la cabeza a la persona que tengo enfrente. Mm. Si yo no estoy muy rápido, si yo no estoy muy consciente, es posible que actúe así, porque nosotros actuamos, no sé si esta palabra se dice en español, como eres inglés me puedo permitir decirlo, pero actuamos en base a la información que tenemos. Sí. El ser humano actúa en base a la información que tiene en su Mm. mente. Mm. ¿Con esto qué te quiero decir?
que lo más importante que tiene que hacer un ser humano, podría decir prácticamente lo más importante que tiene que hacer un ser humano en su vida, mm, es quitar toda aquella información que no le beneficia, mm, es decir, lo que yo llamo quitar el ruido, mm, y dejar toda la información que le beneficia. mm. Cuanta más información cuanta más información tenga, cuya información una vez puesta en práctica, porque la información de por sí no sirve de nada, la información sirve de algo cuando tú la pones en práctica, cuando tú la materializas. La información es simplemente éteres, son vibraciones, pero una vez que tú Plasma. la accionas, has materializado ese pensamiento, el pensamiento por supuesto que también es materia, pero en un grado mucho más agudo, mucho más elevado. En el Sí, momento que tú actúas, estás materializando, pero solo eres capaz de materializar aquello que previamente has pensado. Por eso es tan importante. Si quieres te pongo un par de ejemplos más para terminar de decirlo, porque esto es de vital importancia que todo ser humano lo entienda. ¿Vale? Una vez, en mi primer viaje a la India también, al terminar ese retiro de meditación, le dije a una monja budista, me gustaría mandarte un email para pasarte una cosa que para mí es muy importante. Y era en realidad una tontería, era una especie de cómic, pero que hablaba sobre una cosa muy bonita sobre los perros. ¿Vale? sí. Fíjate, yo no sé qué hacía en la India queriendo hablar con una monja, queriéndole mandar un cómic sobre perros. Pero era una cosa bastante especial ese cómic sobre perros. Pero ¿sabes su respuesta? Me dijo, Antonio, te lo agradezco muchísimo, pero no leo ni veo nada que no sea el Dharma. No hago nada que no sea las palabras de Buda. Me lo vino a decir más o menos así. No sé si utilizo esas mismas palabras. Y a mí ese día me pareció un poco exagerado, pero me pareció que tenía cierto sentido, porque yo llevaba 10 días sin exponerme a prácticamente nada de información, solo meditando y obteniendo información del budismo. Y me di cuenta de que mi vida era 1 millón de veces mejor solo por haber estado 10 días recibiendo esa información, solo esa información. Mm, ¿Vale? Ahora te puedo decir que después de los retiros de meditación que he hecho, que llevo unos cuantos, tampoco soy aquí el dios meditador, pero llevo unos cuantos, para mí es de vida o muerte esta información que te estoy transmitiendo. Yo trato en la medida de lo posible de no recibir ninguna información que no sea la que yo estrictamente quiero. Obviamente, puesto que no vivo en un monasterio en los Himalayas, por el algo, mero hecho de existir o por el algo mero hecho de llega porque tener no vives en un monasterio, claro, por supuesto. Aunque no ves la tele y no, no ves las noticias, lo que sea, algo de información te llega, seguro. Eso es, eso es. Por cierto, esa es la razón por la que yo sigo a 0 personas en Instagram, que muchas veces muchas personas piensan que lo hago porque soy yo qué sé, un soberbio, ¿no? No tiene por qué. Un ególatra, un lo que sea, y que también puede ser, ¿eh? Entonces, no te digo no, pero principalmente es porque yo no quiero gratuitamente llenar mi vida de la información de otras personas, no. Sí, Yo sí. tengo un libro y ese libro es el que leo, este libro es el que yo selecciono. Pero no voy a leer, no voy a tener la información que tú quieras que yo tenga, no, yo voy a tener Mm, la información que yo tenga, yo la elijo. Bueno, sí, ese era el otro ejemplo que te quería dar. El último, y ya termino con esto, tenemos que entender al ser humano como si fuera un programa de ordenador, sí. ¿vale? Si tú tienes instalado en tu ordenador el Photoshop, ese Photoshop está programado, ¿verdad? Hay una serie de expertos programadores que han programado, que han creado esas líneas de código. Está hecho literalmente con palabras y con unos y ceros que una vez que se ejecuta ese programa, aparece Photoshop en tu pantalla, Sí, ¿verdad? sí, Y si tú tienes instalado este programita, el Zoom, pues aparece Zoom. Y si tienes instalado el Paint, pues aparece Paint. Y si tienes instalado un programa para ver los gráficos de Bitcoin, pues verás los gráficos de Bitcoin. Bien, todo tiene que ver con el qué programa está instalado. sí, Y cuando el programa se ejecuta, aparece el programa. Bien. sí. La teoría de un ser humano, las palabras que un ser humano tiene albergadas en su mente Ujú. son programas, son literalmente programas, Sí, son pues, líneas de código. sí, sí, Esas sí. líneas de código, una vez que son ejecutadas, Mm, hacen que tú acciones en una determinada dirección. sí,
Si Sí, sí, esas líneas de código son erróneas, lo que llamaríamos coloquialmente virus, sí, pues tu vida estará hecha un infierno. Si esas claro. líneas de código son celestiales, son correctas, son las que Dios nos escribió cuando nacimos, pues nuestra vida será el cielo. Por eso se llaman los programas de televisión, programaciones. Mira qué bueno, ahí lo llevas. Por eso, sí, eso lo dijo Wayne Dyer. Lo dijo Wayne Dyer, los programas de televisión no se llaman programas por nada. Se llaman así porque son programaciones que nos quieren meter en mente. ¿Quiénes? No lo sé, pero sí son programaciones, sí. Ahora hablando ya que hemos entrado en lo que es el amor, hay otra sección que hablas del amor en pareja. Y hay una frase que decías que me gusta mucho, que dijiste, el mal nos quiere enfrentados. Y luego hablabas de la pareja en sí, la mejor fortaleza o la mejor cosa que puede dar el amor es estar en pareja, estar bien en pareja, no en pareja, estar bien en pareja. ¿Ves? Eh, qué es una pareja que esté bien? ¿Qué es hoy en día? ¿Cómo le llamas tú un amor incondicional, una pareja que se lleven, son no perfectas, sino duradera? Vamos a decir, porque hoy duradera hay poca. Bueno, pues antes te he hablado de los retiros de meditación vipassana. Una pareja duradera es una pareja, o sea, el máximo potencial de una pareja, lo máximo a lo que una pareja puede aspirar, es a lo que se llama una pareja dármica, una pareja que comparte el camino del Dharma, que son los dos meditadores muy experimentados, que sus mentes están calmadas y son ecuánimes y que básicamente se dedican bueno, se dedican a lo que se tengan que dedicar porque es independiente, no todo el mundo tiene que ser maestro de meditación. Pueden No, ser dos, pueden ser una pareja donde ambos sean maestros meditadores, quiero decir, muy elevados meditadores, pero luego aparte tengan un trabajo como barrenderos o como programadores o como profesores o como inversores en bolsa, da exactamente igual. Pero la mejor pareja a la que puede aspirar el ser humano es a una pareja dármica, una pareja donde ambos componentes de la pareja tienen altos niveles de conciencia. Pero sin irnos tan lejos, porque a mí me gusta hablar tanto a lo máximo que pueda aspirar un ser humano como a los niveles cero uno bueno, cero no, a los niveles uno 2 3 que es donde estamos la mayoría de la población, ¿qué es para mí una pareja no perfecta, sino que tiende a la perfección? sí, La pareja perfecta es la que he hablado antes. ¿Cuándo es sí. una pareja que tiende a la perfección? Pues según yo veo los hechos actualmente, es una pareja que está altamente polarizada, es decir, donde lo masculino es masculino y donde lo femenino es femenino y cada uno respeta aquello que es y honra aquello que es y aquello que es su pareja. En lugar de tratar de... Entendiendo, por supuesto, que cada ser tiene tanto masculino como femenino, pero predominantemente tiene algo. Si yo soy hombre, normalmente soy predominantemente masculino. Por supuesto que existen hombres que son predominantemente femeninos, pero es una excepción, o al menos ha sido históricamente una excepción. Yo estoy hablando de la pareja más común, podría decir, la del hombre que es masculino y la de la mujer que es femenina. Por supuesto hay matices, por supuesto esto también es aplicable con matices a los homosexuales, etcétera, pero no me meto ahí. Yo trato de hablar por lo general para el 90% de la población o 95% de la población. Y luego quien tenga sus particularidades, pues que las estudie él mismo o que se reúna con esos grupos de personas que también hay un montón. Por cierto, este conocimiento que yo te voy a transmitir está basado primero en mis aprendizajes y en mi intención constante de descubrir el mundo, en mis prácticas de yoga, en mis prácticas de meditación y están basados en un libro que escribió un hombre llamado David Deida, un Mm, libro llamado The Way of the Superior Man, El mm. Camino del Hombre Superior, uno de los libros más importantes que he leído nunca. Se lo recomiendo a toda persona de forma urgente. Para mí, por cierto, yo ahora mismo tengo una mujer que es polaca Mm, y antes de ella estuve con una mujer que es ucraniana. Entonces estoy descubriendo una feminidad
que no conocía. Yo he nacido en este mundo confuso en el que hemos nacido los españoles en los 80-90, donde nos han intentado hacer ver más o menos, o bueno, y sin el más o menos, nos han intentado hacer ver por todas las maneras que el hombre es el bruto, que el hombre es el tonto, que el hombre es el asesino, que el hombre es el yo qué sé, el que no respeta. Ese empoderamiento de la mujer, que ahora mismo tiene que hacer todo lo que hace el hombre, eso que llaman igualdad. Bien, todo eso que yo crecí en esa información y gracias a que yo, si recuerdas lo que dije antes, gracias a que tenía esa información, yo Sí, actuaba en una determinada manera con las parejas sí, que tenía sí. y por eso todas las parejas que tuve fueron absolutamente catastróficas, puesto que yo estaba absolutamente despolarizado, es decir, yo no era ni hombre ni mujer, era, como diría David Deida, el hombre eternamente indefinido, o como diría el Fari, el hombre blandengue. Un hombre que no se conoce a El sí hombre mismo, blandengue. un hombre que no se conoce a sí mismo, un hombre que no lucha por absolutamente nada, un hombre que no entiende nada de cuidar, de buscar, de proveer, de ser la mejor versión. Yo ahora entiendo que la energía masculina existe para cuidar a la energía femenina. Y quien quiera entender, que entienda. Y si alguien le quiere sacar matices o 5 pies al gato, que lo haga, que me escriba, que no le contestaré. Lo que puedo decir es que cada vez que soy más hombre, cuanto más me formo a mí mismo como hombre, cuanto más hago, cuanto más serio soy, cuanto más disciplinado soy, cuanta más visión tengo, cuanta más capacidad tengo de proteger, cuanto más empático soy, mejor es mi relación. Cuanto más hombre soy, más mujer puede ser mi mujer. Y cuanto más mujer puede ser mi mujer y yo más hombre soy, nuestra relación más agradable y apacible es. Entendido. Es decir, cuando antes has dicho no sé quiénes son esos que nos están programando, obviamente sé a qué te refieres, o sé por dónde va esa duda tuya. Yo he dejado de pensar en términos de bien y de mal. Ahora ya no pienso que hay unos hombres malvados al frente de las televisiones, que puede ser también cierto, ¿eh? No digo que no. No Como digo diría un malvados. sabio, Yo no creo que no hay malvados. Yo creo que sí hay personas en el mundo poderosas que quieren controlar a la población. Eso sí. ahora entiendo, pues Peter, ahí es donde voy yo. Yo ya he dejado de pensar así. Ahora lo que yo entiendo es que eso que llamamos coloquialmente mal o bien es simplemente cómo funciona el universo. Y como funciona el universo es todo perfecto. No hay nada que no sea perfecto. Es el yin y el yang Sí, operando. Es sí, la sí. dualidad operando a su máximo exponente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, es la manifestación. El hecho de que haya personas que no están intentando controlar es simplemente la manifestación del universo. Sí, ¿Me explico? pero no quiere decir que me afecte, porque es lo que decías tú antes. Yo soy como tú. Yo lo que no puedo controlar, a mí no me afecta. Uh -huh, Yo controlo lo que yo puedo controlar sobre mí. uh Y -huh. que lo que yo hago, si afecta a los demás de manera bien, entonces estoy contento. Es lo único que me preocupa, lo que hago yo. Porque es la manera más poderosa de afectar al resto del mundo. Lo que haces tú, lo que hagan los Eso demás, es. es problema suyo. Es libre de albedrío. Lo que dices tú, el que quiere controlar al mundo, que lo intente. No quiere decir que lo vaya a conseguir. Pero si hay más personas como piensas tú y como pienso yo, cada vez hay más, gracias a estos programas, y estamos intentando llegar a más personas posibles para que lo entiendan y para que piensen por sí mismos y para que piensen así que el problema, la única cosa que tienes que controlar eres tú. Nada más. Nada más. Por eso quería aclarar lo de sí, sí creo que hay familias muy poderosas en el mundo que están intentando controlar desde el temor en las programaciones de Internet, de todo lo demás, ¿no? Política, pero que me afecte a mí, no lo más mínimo. Yo suelo decir que ellos están haciendo su papel, ellos están Sí, haciendo su juego y nosotros tenemos que hacer el nuestro. sí, 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 así es. Tú solo ocúpate de hacer tu juego porque los demás están haciendo el suyo.
El Eso único es. error que puedes cometer es no hacer tu juego. Tú deja a los políticos que hagan su juego, tú deja a los políticos que sigan subiendo el IVA hasta el 21%, no es suficiente, 25% no es suficiente, 30% no es suficiente, 50% no es suficiente. Nunca va a ser suficiente para un político, nunca va a ser suficiente para las familias, los de la televisión, tanta mierda que meten por televisión. Nunca nada va a ser suficiente para el mal. Pero tú ocúpate de lo que tienes que hacer. Si tú te ocupas de lo que tienes que hacer, como diría en la parábola de los talentos, si tú te ocupas de poner tus dones que has recibido desde que naciste a tu propio servicio, si tú eres capaz de gobernarte a ti mismo, todo lo demás no te va a afectar o te va a afectar mucho menos de lo que piensas. O como diría Buda, mi frase favorita de Buda es, en lugar de criticar la oscuridad, enciende una lámpara. Eso es. Encienda una lámpara y alumbra el camino a los demás. Es que está claro. Está claro. Y en todas las, como decía antes, yo he estudiado varias religiones, más que nada porque les tuve que enseñar a la primaria lo básico de cada religión y comparándolos entre sí. Todos dicen lo mismo. Todos van a lo mismo, que es el amor incondicional hacia ti y hacia los demás. Todo lo demás está creado por el hombre, es parafernalia. Y si sales, si te coges devoción hacia una religión, que quedes con eso. Es las personas encarnadas de dioses o de Buda o de Jesús o quien sea. Lo único que tenían que hacer ellos era encontrarse a sí mismo, entender quiénes eran ellos mismos. Por eso Jesús fue 40 días y 40 noches en el desierto. Y por eso fue Buda, también desapareció 3 días. Por eso lo hacían todos. Hasta Gandhi desaparecía y eh, hacía fasting y se iba al desierto y desaparecía unos días a meditar, porque estaba buscándose a sí mismo. Y eso es lo que tiene que hacer cada uno. Los maestros, todos los grandes maestros de la historia lo han dicho. Búscate a ti mismo, encuéntrate, quererte, que es muy importante, y luego ya puedes querer a los demás. Lo que hagan los demás es problema de ellos. Es problema de ellos. Y esto va a ser un mucho mejor mundo cuando todo el mundo entienda eso. En mi opinión. En mi opinión. Así es. Em, Hay otra cosa que decías que era muy gracioso porque estamos hablando de la meditación y hablabas del movimiento de la mente. Y la pregunta era, ¿por qué nos cuesta tanto meditar? Porque hay gente que nada más menciona meditar y dice, oh, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Es lo primero que dicen. ¿Por qué nos cuesta tanto? Las personas que dicen que no puedo hacer eso es porque todavía no han recibido la información correcta, Mm, porque nadie se lo ha explicado correctamente. Porque es como si tú le preguntas a... No, no debería sorprendernos, no debería sorprendernos que la gente no sepa meditar, porque del mismo modo que no nos sorprende que una persona que no ha hecho la ingeniería de caminos no sepa crear un puente, o de la ingeniería de puentes y caminos, o del mismo modo que no nos sorprende que alguien que no ha construido un Ferrari con sus propias manos no sepa hacerlo. Obviamente, solo el ingeniero que ha atendido a cursos y mediante la práctica eh, ha trabajado en diferentes coches y luego se ha puesto a crear coches y luego a diseñarlos y a no sé qué y al final ha acabado diseñando un Ferrari o creando un Ferrari, o el ingeniero que después de muchos años de estudio y práctica acaba construyendo un puente. Del mismo modo, una persona que no ha obtenido el conocimiento correcto y no ha hecho la práctica correcta sobre cómo meditar, pues obviamente no va a meditar. Pero bueno, dicho eso, esto es una vez más para explicar que las cosas no son tan difíciles, que lo que necesita la persona es obtener la información correcta, punto. Y luego hacer la práctica, punto. Que no le busquemos tres pies al gato, que no diga, que no pensemos que la meditación es algo diferente a cualquier otra cosa en el planeta Tierra. No, es como cualquier cosa en este planeta Tierra que necesita práctica y estudio. Más práctica, 1 gramo de teoría por 1 tonelada de práctica. Pero bueno, a efectos prácticos, para responderte a la pregunta, nos cuesta tanto meditar porque nuestra mente es algo muy poderoso y lleva una inercia. Como lleva esa inercia,
tenemos que aprender a parar. Necesitamos aprender a parar la mente gradualmente, aprender a sentarnos gradualmente, es decir, hoy 1 minuto, luego 2, luego 5, luego 10. Luego además necesitamos estar en contexto. Si tú te pones solo a meditar en tu casa y no estás en contexto, no está tu casa en silencio, no tienes un cojín de meditación, la televisión está puesta porque tu marido la tiene puesta, incluso te has bebido un par de cervezas porque te parece que beberte tus 2 cervecitas diarias está genial. Es decir, si no estás en contexto en absoluto, es muy difícil hacer las cosas. Las personas hacen las cosas, tienen más posibilidades de hacer las cosas cuando están en el sitio adecuado y además tienen la información adecuada. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que si una persona se va a un retiro de meditación, aunque sea un retiro de un par de días, o el típico retiro de yoga que se organiza tanto en las ciudades de fin de semana, en ese retiro de yoga hay muchas más probabilidades de que esa persona sea capaz de sentarse no solo 5 minutos, sino incluso 10 o 15 o 20 o incluso 30 o incluso 50. ¿Por qué? Porque está más en contexto que en su propia casa. Entonces, recapitulando, necesitamos la información correcta, necesitamos la práctica correcta y necesitamos estar en contexto. Yo cuando voy a los retiros de meditación vipassana, meditamos 10 horas al día y nos levantamos a las 4 de la mañana. Empezamos a meditar a las 4:30, meditamos hasta las 6:30, luego desayunamos, luego descansamos hasta las 8, luego meditamos 3 horas hasta las 11, con pausas, siempre con pausas, no 3 horas seguidas. Luego comemos, luego descansamos, luego comemos. Pero cualquier persona que escuche esto, cualquier persona que escuche que existen lugares donde la gente va a meditar 10 horas, diría: yo no puedo, si no soy capaz de meditar 1 minuto, es decir, en su cabecita piensa, si yo no soy capaz de meditar 5 minutos en mi casa porque ya me duelen las piernas, ¿cómo voy a meditar 10 horas? Lo que la persona no entiende es que si tú eres capaz de hacer 10 horas es porque estás en contexto. Siempre que estés en contexto vas a tener muchas más probabilidades de cumplir cosas. Por eso, lo más importante que tiene que hacer un ser humano es sumergirse allí donde crea que va a obtener una información correcta. ¿Y qué quiero decir con sumergirse? Pues no es lo mismo dar una... Imagínate, Peter, que ahora mismo uno de nuestros oyentes dice: he descubierto que el yoga es bueno, que es bueno para mí. Y entonces esa persona se va a YouTube y se pone 5 minutos de yoga y dice: genial, ya he hecho mi yoga, mi práctica diaria. Y no le quito ningún valor. Hacer 5 minutos de práctica diaria con un vídeo de YouTube es perfecto y maravilloso y ya está, por lo menos ha dado un paso en un camino. Pero yo le diría a esa persona: si quieres obtener más beneficios, debes estar dispuesto a ir a un lugar donde esté más en contexto. Si quieres obtener los beneficios, debes estar dispuesto a realizar los sacrificios. Sacrificio igual sacrum facere. Lo que quiero decir, que si te vas a un lugar a practicar yoga durante todo un fin de semana, 5 horas al día, tendrás más probabilidades de obtener más beneficios. Y si te vas a la India o a donde sea a hacer un mes intenso de yoga, tendrás más probabilidades de aprender más y obtener más beneficios, puesto que estás más en contexto y te has sumergido. Antes he empleado la palabra sumergido. Sumergirse en algo significa: vete a un lugar donde solo se hace eso, donde solo se hace aquello que es positivo para ti. Un ejemplo más mundano. Hay 2 maneras de aprender piano. En 10 años, tocando un poquito de piano cada semana, o yéndote a un campamento de piano, que seguro que existen en el mundo, donde básicamente la gente toca el piano, empieza tocando el piano 30 minutos al día, 3 días después toca el piano 1 hora, 5 días después toca el piano 3 horas, y cuando vas a llegar al mes, tocan el piano del orden de las 6 u 8 horas diarias. Es decir, esa persona ha avanzado en un mes lo que a otras personas le llevaría 10 años o incluso 20 años. ¿Por qué? Porque se ha sumergido. Sí, sí. Pues lo mismo con absolutamente todo. Sí, sí, sí. ¿Quieres ir rápido en la vida? Una Es pregunta, rápido obtener los conocimientos. una pregunta que se me ha ocurrido ahora cuando estabas hablando. Hoy en día, en casi todos los gyms del mundo, encuentras yoga. Pero esto no es la práctica de yoga, o sea, yoga. Es simplemente ejercicio, ¿no? No tiene nada que ver con el yoga auténtico. Incluso la respuesta rápida es no.
bueno, tiene que ver con el hecho de que hay personas que te están mostrando ciertos asanas, ciertas posturas. Eso es. Y todo lo que se parezca un poco al yoga como suelo decir en mis retiros, en los retiros que yo organizo, suelo decir, es mejor eso que ver Netflix. Es Hombre, mejor claro. eso que fumar porros. Es Mejor que mejor nada, eso sí. eh, que pegarte con el vecino o irte a... Suena ridículo, pero todo lo que sea dar un paso en una determinada dirección Sí, es mejor que no darlo. O es sí, mejor, incluso aunque el paso sea erróneo. sí. Porque más que erróneo, aunque no sea completamente preciso, porque si yo voy allí, si yo empiezo en esta dirección o incluso en esta dirección, yo ya me estoy, por lo menos, Vas en la dirección correcta. bueno, correcta no, porque correcta es Bueno, vas en el esto y no mismo esto. sentido. Esto ya es equivocado y cuanto más caminas, más te das cuenta que te estás Sí, desviando. sí. Pero una persona que está caminando siempre tiene que estar tratando. Es como un camino, cualquier camino del mundo, tú no caminas y vas así por el resto de tu vida. Un avión nunca jamás va en una misma dirección. Un avión lo que está haciendo constantemente es equivocarse. Pero se equivoca, corrige, se equivoca, corrige, se equivoca, corrige. Es decir, un avión es una serie de errores corregidos. Miles de errores corregidos. Se equivoca un grado, lo corrige, se equivoca un grado, lo corrige. Pues eso es lo que tiene que hacer cualquier ser humano. ¿Y esto qué significa? Pues que si una persona mañana va al gimnasio de Peter, que usa un nombre que le da exactamente igual el yoga, que incluso a la persona que instruye el yoga le da bastante igual el yoga, pero esa mujer o ese hombre que está en ese gimnasio recibiendo esa clase de yoga, empieza allí y es correcto. Lo que pasa es que su segunda clase de yoga tendría que decir, a ver quién hay en mi ciudad que también de yoga. Anda, mira, esto no es un gimnasio, esto es un estudio de yoga. Y va a ese estudio de yoga. Y el quinto día o el décimo día dice, este estudio está bien, pero es que me he dado cuenta de que hay un estudio por ahí que es un poquito más caro, que es una persona que ha estado en la India 18 veces, que fue alumna de Iyengar Yoga, y que cuando llego allí parece que hay más disciplina y más conocimiento y más lo que sea. Es decir, la persona empieza un camino y lo va corrigiendo y a medida que lo va transitando va Mm, llegando al lugar correcto. ujú. Entonces Sí, no hay yoga equivocado, todo yoga es el correcto. Dicho esto, te quiero transmitir una cosa muy importante. La inmensa mayoría de los yogas que va a recibir la gente, y cuando digo la inmensa mayoría te podría decir el 99,9999% del yoga que se explica en el mundo, es erróneo. Y dirás, ¿cómo es posible? Es lo que yo llamo Muppet Yoga, el yoga de las marionetas. Es decir, cuando una persona te dice, y ahora inspira, y tú la sigues. Y ahora expira y baja, y namaste, y chaturanga, no sé qué, y todo eso es erróneo. ¿Por qué? El yoga verdadero es aquel que haces tú cerrando los ojos y llevando tu atención a tu estructura física. Y cuando descubras que hay determinados lugares donde hay una gravedad, tu misión como yogi es ir abriendo esos canales energéticos, esas durezas, esa gravedad, esa densidad, ese dolor, con tu inhalación, con tu exhalación y con tu paciencia y con tu profundidad y con tu conciencia, vas a ir abriendo tu cuerpo. Eso es yoga. Eso es lo que Patanjali y lo que los sabios indios descubrieron. Todo lo que sea que una persona está intentando transmitirte a sus ojos yoga mm, no es real, porque mm, una persona que está frente a ti, salvo que sea un maestro iluminado, que pueda mm, ver energías y que pueda ver auras y que pueda ver una serie de cosas, mm. no sabe qué es lo que tú tienes en tu interior y él te está diciendo lo que a él le apetece, lo que a él ha aprendido en un libro. El yoga es una cosa muy personal que solo desde el interior, desde tu interior, puedes, eh, puedes descubrir. Nadie te puede enseñar yoga. No, no es cierto. Las personas te pueden
mostrar el camino del yoga, pero luego es mediante tu propia práctica, mediante el ejercicio de tu conciencia que vas a descubrir lo que es yoga. Por eso te digo que el 99,9% de los sitios del yoga en realidad no están ni siquiera enseñando yoga, incluso los que dicen que enseñan yoga. Y eso que acabo de decir, que a mucha gente le sonará raro, solo podrá ser descubierto cuando hagas muchos retiros de meditación y entiendas ciertos conceptos del ser humano, que están ocultos a la vista de todos, pero visibles a ojos de otros. Genial, muy bien explicado. Muy bien explicado. Has claro la duda que tenía yo, porque yo no he hecho yoga nunca. Meditar he meditado muchísimo, pero yoga no he hecho nunca. Y Entonces ya has hecho yoga. bueno, sí, sí, meditar he meditado mucho, pero soy como una tabla, así que en flexibilidad tengo cero. He jugado a fútbol toda la vida y sigo jugando, pero flexibilidad, y mi hijo tiene 21 años y juega a fútbol y tampoco, flexibilidad tiene cero. Me dice que es como una tabla también. Somos muy poco flexibles, él y yo. Y siempre me ha dado envidia ver a las personas haciendo yoga, cómo se doblan y cómo ponen el pie en la nariz. Y digo, yo la última vez que hice eso tenía 9 meses, porque desde entonces no he podido hacerlo, ni de niño podía hacerlo. No podía ni sentarme con las piernas cruzadas cuando era niño. Me dolía las piernas. Es, Como es, diría un yogi, no es que tengas poca concentración, es que has practicado mucha desconcentración. No es que tengas poca flexibilidad, es que has practicado mucha rigidez. Mm, Es decir, lo primero que tiene que saber un aspirante a yogi es que el ser humano no es estático mm. y que si tú tuvieras la información correcta y la práctica correcta, en menos de 10 días llegarías a hacer cosas con tu cuerpo que no puedes ni soñar. Lo que pasa es que tienes que recorrer el camino para descubrirlo por ti mismo. Y lo que quiero decir con esto es que nunca digas soy poco flexible, simplemente di Bueno, todavía no he hecho lo correcto para... eso es, para ser flexible. Efectivamente. Sí, eso es. Nunca, hombre, sé que es posible, porque he visto personas que eran un poco flexibles y luego han acabado siendo flexibles. Pero nunca la he hecho, nunca he ido por ese camino, vamos. Y no creas que le tengo en mente, ¿eh? Le tengo en mente para hacerlo. Eh, ¿Dónde pueden llegar hasta ti? ¿En qué páginas? Dile al público dónde pueden contactar contigo o pueden informarse de tus retiros, tu libro. ricosilibres.com. Ahí podrán ver todo lo que hago, ahí podrán comprar el libro si les interesa, podrán venir a mi retiro si les interesa, pero fundamentalmente lo más importante es que si quieren tener una comunicación conmigo, si quieren ver lo que digo, que se suscriban, que pongan su email en la casilla para poner los emails, en ricosilibres.com. Vale. Yo me comunico con la gente a través de emails, pues eso es lo más importante. Vale, lo pondré en la descripción del vídeo, de esta entrevista, y así pueden contactar contigo. Muchas gracias, Pues Peter. muchísimas gracias por haber estado aquí y por tu tiempo y gracias por la extensa explicación que has dado de todo lo que me he preguntado y encantado de haberte conocido. Gracias. Gracias. Bueno, comunidad de susurros, la semana que viene estaremos de vuelta. Muchas gracias, Antonio. Y si queréis poneros en contacto con él, Ricos y Libres, ahí tienes el link, el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos la semana que viene. Sabobana.